Señales de la venida de Cristo. Estamos viviendo las señales escritas en la palabra de Dios. Algunos no creen que Cristo va a venir. Otros dudan de que las señales se están dando a nivel mundial. ¿Qué dice la Biblia referente a esto? Bienvenidos a las señales de la venida de Cristo. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, y voy a tocar un tema específico, y es el tema OVNI, el tema de los extraterrestres, porque Donald Trump ha desclasificado, entre comillas, la agenda OVNI, donde ahora dicen que sí hay contacto humano con los extraterrestres y que los extraterrestres existen. La palabra de Dios dice, para que en el nombre de Jesucristo, dice en Filipenses capítulo 2, dice la palabra en el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ponele ahí varios cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Hay seres arriba en los cielos, hay seres en la tierra y hay seres debajo de la tierra. Según la palabra de Dios, todo ser se va a doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que hay seres en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Los seres que hay debajo de la tierra se llaman el inframundo, el tártaro. También está el Hades, la prisión de los espíritus. Está también, amados hermanos, el Hades, el tártaro. Y hay varios seres abajo. Y el inframundo, donde están los duendes, las hadas, los centauros, minotauros. Todos estos seres conocidos como las de la mitología griega, como Hércules, todo esto existe y está debajo de la tierra, según la palabra en Filipenses 2, versos 10 y 11. Esto no es mito, tampoco es ciencia ficción, es una realidad. También hay seres caídos que están bajo prisión en oscuridad, según la palabra. Te habla de los que están atados en el río Éufrates, 4 seres que se rebelaron contra Dios. También en el libro de Enoc te habla de los 200 ángeles que se rebelaron contra Dios y impartieron conocimiento prohibido a los seres humanos que no le era permitido. Ahora, en la cuestión OVNI, de lo que está hablando Donald Trump, que está desclasificando y que ahora se está hablando ya de una agenda OVNI, de una agenda extraterrestre, son señales de la venida de Cristo. Esto tenemos que tenerlo, amados hermanos, en claro. Las señales de la venida de Cristo son estas: guerras, pandemias, hambres, alza de precio, etc. Entonces, para volver a recapitular y poder tomar algo de base, dice la palabra que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En la época de Noé, los seres que te habla la Biblia empezaron a manipular la genética del ser humano, y hubo una mezcla humanoide, mujeres uniéndose con seres caídos. Eso está en el libro de Génesis capítulo 6, en el versículo 1,
Y es importante entender, porque la palabra de Dios dice, así como fue en los días de Noé, así será antes de su venida. Es importante notar qué sucedió en la época de Noé. Aconteció que después que comenzaron los hombres, seres humanos, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Hasta ahí está normal. Lo que no está normal, dice el verso 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres, ahí ya entra una raza diferente, hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Dice el verso 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Subraya, hijos de Dios se unieron con mujeres humanas, procreadas por hombres. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, los mentados Hércules, Zeus, el Señor los reprenda. Zeus significa Lucifer. Entonces, amados, todos estos que ya no son mitos, que eran realidad en la época de Noé, donde fue manipulada la genética. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque vuelve a ocurrir, dice la palabra, antes de la venida de Cristo, habrá, dice la palabra, como sucedió en los días de Noé, sucederá antes de su venida. Como sucedió en los días de Lot, será también antes de su venida. ¿De qué está hablando la palabra? De señales. Ponele ahí, señales. ¿Hubo señales antes de la destrucción del diluvio? Sí. ¿Cuáles fueron? Las mujeres se unieron con seres angelicales y procrearon una raza híbrida, una raza androide, una raza genéticamente alterada, que ya no era humana, y que por ende esta raza tenía que ser borrada de la faz de la tierra, porque era una mezcla entre humanos y seres caídos. Ahora, estos seres caídos que cayeron de la gracia y del trono está en Judas, para que entiendan lo peligroso que es esta agenda que Donald Trump supuestamente, el Mesías del caos y destrucción, está desclasificando archivo OVNI. Ya hicieron una estatua de Donald Trump y muchos religiosos oraron ungiendo la estatua. Que el Señor reprenda al diablo, porque Donald Trump es de la élite, no es de Dios, no es ungido de Dios, es satánico completamente. Erigió una estatua y muchos de los religiosos la adoraron allá en Florida. Y tú me vas a decir que es ungido de Dios, que el Señor reprenda. La palabra de Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, menos de un hombre. Que el Señor los reprenda. Dice la palabra, Judas, capítulo 1, verso 6, estos seres que se unieron con mujeres, dice la palabra, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, dejaron de ser seres espirituales para convertirse en seres materiales, humanos. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces aquí podés ponerle lo que sucedió en los días de Noé. Es que ángeles no guardaron su dignidad, no querían ser espirituales, no querían ser ángeles, se enamoraron de las mujeres, dice la palabra Génesis capítulo 6, 1 y 2, las mujeres humanas, y procrearon hijos, engendraron hijos. Estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿A dónde? En prisiones eternas, para el juicio del gran día. Esto sucedió en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Lot? Verso 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera,
que aquellos, o sea, que los tiempos de Noé, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, subrayar, humanos se unieron con ángeles, contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Entonces, estos seres se mezclaron con raza humana y procrearon hijos. Los seres que procrearon con mujeres se llaman los Nefilim. Y los seres que nacieron de esta raza maldita se llaman los Giborim, los cananeos, los eteos, los ebuseos, de donde descendía Goliat. De donde descendía Goliat y sus 3 hermanos. Ahora bien, te estoy leyendo la Biblia y ahora te voy a relatar lo que está sucediendo en la Casa Blanca. Donald Trump es reptiliano. Donald Trump no es ser humano. Y la gente lo está adorando. Y es increíble porque Donald Trump no es ser humano. Tú me podrás decir, no, pues él está con Israel, con no sé qué, con no sé cuánto, con los cristianos. Sí, está levantando una estatua, puso una imagen como sanador, como Cristo el sanador, que el Señor reprenda al diablo. Donald Trump es de la élite, es Illuminati, aunque te duela aceptar. Y está desclasificando la supuesta agenda OVNI. ¿Cuál es la supuesta agenda OVNI? Que los extraterrestres existen, que son reales, que hay contacto desde hace años. Pero la Biblia no te dice a ti que Cristo exhibió a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz. Dice la palabra Colosenses capítulo 2, verso 14, dice, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice la palabra que venció, exhibió a los principados y a las potestades públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo desclasificó ya lo que había oculto, la agenda de demonios, de malos espíritus, de seres caídos, de seres que se rebelaron contra Dios. Esa agenda que estaba oculta, cuyas pirámides son las mayas, las incas, las egipcias, ese es el reino de las tinieblas. ¿Por qué crees tú que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud? Una alusión de que la iglesia debe de ser sacada de este planeta Tierra, porque esta es una cárcel, esta es una simulación, una copia, amados hermanos, es una cárcel la tierra. Entonces Cristo exhibió a los principados y a las potestades. ¿Qué significan eso? Ponerle seres caídos que se rebelaron contra el gobierno de Dios y decayeron de su gracia. Sí, esos son los extraterrestres, los grises, los verdes, los reptilianos, porque hay diferentes razas. Están principados, están potestades, están gobernadores de las tinieblas, están huestes espirituales de maldad, están los demonios, los malos espíritus, los súcubos, insúcubos, los seres alados, los seres del inframundo, los seres modificados a través de la ciencia. Amados, estamos viendo la agenda OVNI, la cual Dios desclasificó a través de Cristo y exhibió. La palabra exhibir significa lo que Donald Trump supuestamente está haciendo. Está exhibiendo a los grises, a los verdes que llaman reptilianos, que viven en ciudades subterráneas, en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York, etcétera, que comen niños, que comen seres humanos, que hay granjas humanas que hacen parir a las mujeres y se comen los bebés, que sacan la sangre, los adrenocromo. Esto es serio lo que estamos hablando, esto no es bobería. Estas cuestiones, estamos hablando de que existe y es real. Dice la palabra, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, dice despojando.
tenían algo, el control. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo exhibió este mundo de las tinieblas, de oscuridad, que reinaba bajo la oscuridad, lo exhibió públicamente. A través de Cristo conocimos que habían demonios. A través de Cristo supimos que había malos espíritus. A través de Cristo supimos que Satanás cayó de la gracia. A través de Cristo supimos que la muerte existía y que fue vencida. Que no solamente la gente muere, sino que es un ser que le quita la vida a los seres humanos. ¿Estás aquí entendiendo las cosas? Él exhibió, exhibir es mostrar públicamente. Ya eso de que dice Donald Trump, que vamos a desclasificar, amados hermanos, la gente es tan ignorante que si Donald Trump dice vamos a desclasificar los archivos OVNI, están pendientes de qué va a sacar Donald Trump, si va a sacar las naves nodrizas, si va a sacar los platillos voladores, y la gente está expectante a lo que el satánico de Donald Trump quiere sacar. Pero Cristo los exhibió, ya lo exhibió. Si tú estás esperando que desclasifique Donald Trump, el Pentágono, etcétera, tú eres amador de hombres, porque Cristo hace 2000 años te dijo que hay demonios, que hay malos espíritus, que existen los reptilianos, que existen los demonios, que existen los malos espíritus, que existen hijos de Lucifer. Cristo dijo que existen los reptilianos, así como lo estás escuchando. ¿A dónde está en la Biblia que Cristo dijo que hay reptilianos? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Generación de víboras, le dice el Señor. Generación de víboras. Una víbora es un animal que se arrastra, un reptil. ¿Qué es aquel ser que engañó a Eva? Un reptil. Y el Señor Jesucristo lo exhibió. ¿Quiénes eran? Los religiosos. Sí, literal, eran hijos de Lucifer, de la serpiente. Generación de víboras, les dice el Señor. Sepulcros blanqueados. O sea, por fuera están limpios, pero por dentro están podridos. Y eso no es, a lo mejor quiso decirlo en un sentido espiritual, no, físico. Vuestro padre, les dice, es el diablo. Y los deseos de él queréis hacer. Él ha sido de homicida desde el principio, le dice el Señor. Y por eso me quieren matar, porque no son hijos de Dios, son hijos de Lucifer. Cuando el Señor les dijo eso, ellos entendieron que les estaba exhibiendo. Les estaba exhibiendo, porque parecen humanos, pero no lo son. Eso tiene que quedar claro. Donald Trump parece humano, pero no lo es. Hay cuerpos creados en laboratorios sintéticos que tú dices, no, pero es que parece humano. Sí, pero no es humano. Aún aquel dictador, Hugo Chávez, dijo, la Casa Blanca, dice, huele a azufre. Ellos no son humanos. Y hay gente que todavía cree que Donald Trump es hijo de Dios, que es el ungido de Dios, y es un reptil. Es un hijo del diablo de las tinieblas. Amados, Cristo los exhibió. A mí no me va a venir a conmover lo que diga Donald Trump, salió los platillos voladores, la Agenda 2030. ¿Desde cuándo acá no has entendido que estos seres se trajeron la tercera parte de la eternidad? ¿Hasta cuándo vas a entender que hubo una rebelión contra el gobierno de Dios y estos seres se rebelaron y Dios los expulsó de la eternidad, los desterró? ¿Hasta cuándo vas a entender que ángeles, demonios, malos espíritus, seres que roban energía como súcubos e insúcubos, que el Señor los reprenda, y todos estos mitológicos o la mitología griega son extraterrestres? ¿Qué significa extraterrestre? Que no son de esta tierra, que son extra de la tierra, que vienen de otro lado. ¿De dónde vienen?
La Biblia te dice que cayeron del trono de la gracia a la tierra. La gente no ha entendido. Por eso la palabra es clara. Colosenses 2:15. Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente. Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Por qué los exhibió? Porque estaban trabajando oculto. Demonios trabajaban ocultos, espíritus malignos trabajaban ocultos, hasta que Cristo vino y dijo, aquí están estos seres y los voy a vencer. Y tú puedes vencerlos también a través del poder de Cristo Jesús. ¿Estamos aquí claros? Ahora, para que entiendas lo que te voy a leer, son las señales del fin. Lo que está haciendo Donald Trump con la pandemia, la planguerra y ahora el proyecto Blue Beam, el proyecto DARPA, HARP, todos estos proyectos para simular la venida de Cristo, un falso arrebatamiento y para enseñar que existen naves espaciales, que existen seres que no son de esta tierra. Sí, no existen seres que no son de esta tierra. Claro que existe. Filipenses 2:10 dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ajá, ¿y por qué se tienen que doblar si no han pecado? Ay, yo no sé si alguien está entendiendo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tienen que doblar rodillas si son perfectos? Es que dobla rodilla aquel que ha pecado, aquel que se humilla, etcétera. Pero aquellos que son perfectos y están con Dios, no tienen que doblar rodillas, porque la venida de Cristo es para doblar rodillas. Yo no sé si alguien está entendiendo. La venida de Cristo es para que se lamenten las naciones, para que se lamenten aquellos que no estaban apercibidos en las señales, para que se lamente el diablo, los demonios, los malos espíritus y todos estos seres de principados, potestades que se rebelaron contra Dios. Ellos tendrán que doblar rodillas. Y van a reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los seres espirituales que están allá en la eternidad con Dios no necesitan reconocer a Cristo porque el Evangelio es predicado al mundo para salvar al mundo. Yo no sé si alguien puede entender la dimensión de la cual estamos hablando. El Evangelio es para salvar aquí al mundo. El Evangelio es para salvar al mundo. El Evangelio es para predicarlo en el mundo y que el mundo lo crea y sea salvo. Pero dice la palabra en Filipenses 2, verso 10, bendito es el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, primero y segundo cielo. Están los ángeles caídos, Lucifer, etc. ¿A dónde está en la Biblia? Dice la palabra, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Puedes ponerle los cielos. ¿Ya? Ahora entendés más el versículo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Sí, eso está hablando de principados caídos, potestades caídas, huestes espirituales caídas de maldad y gobernadores de las tinieblas de maldad. Esos viven en los cielos, donde está lo azul. Tienen naves espaciales, tienen naves extraterrestres, tienen nodrizas extraterrestres. ¿Tú crees que esto es una broma que están desclasificando? Existen, son reales. El Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No debes de temer. No debes de temer, porque la agenda OVNI la están desclasificando para engañar a la humanidad y para decirle al mundo, existen seres extraterrestres, son buenos, vienen a ayudar a la humanidad. Sí, eso es lo que hicieron para embaucar a la tercera parte de ángeles perfectos y los trajeron a rebelión contra Dios. Así van a decir de la misma manera, somos del grupo de los buenos, Lucifer es bueno, lo han puesto como el malo, como la víctima, bla, bla, bla. Que el Señor reprenda al diablo, a los gobiernos, a Donald Trump y a la élite. Sí, ellos son buenos,
nos traen tecnología, los teléfonos que usamos fueron dados por ellos, las tablets que usamos fueron dadas por ellas, la tecnología, los carros, la ciencia médica, habrá camas de médicos para sanarte, solo te vas a acostar y te quitan el tumor, el cáncer. Son buenos, sí. Son buenos para llevarte al lago de fuego. Son buenos para llevarte a la condenación. Estos seres son caídos. ¿Tienen tecnología? Sí. ¿Conocen de ciencia? Sí. Porque tienen la ciencia del árbol, de la ciencia del bien y del mal. ¿Tú crees que todo es una broma? ¿Tú crees que Eva no quedó fascinada cuando miró el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice la palabra que se enamoró del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le gustó la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. Ahí puedes ponerle tecnología, computadora, tablet. Serán como dioses. Así le dijo la serpiente. Serán como Dios. Serán unos dioses, les dice. Ese es el engaño que viene. Que te va a decir, hoy a través de la internet, a través de la inteligencia artificial, puedes ganar dinero desde casa. La inteligencia artificial va a trabajar a través de ti, etcétera. El Señor reprenda al diablo. ¿Estás preparado para lo que te voy a revelar? ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Yo estoy preparado para darte la revelación de la desclasificación de la agenda OVNI. Señales antes de la venida de Cristo. Señales antes de la venida de Cristo. ¿Querés saber la revelación más poderosa? ¿Querés saber la revelación más poderosa? Vamos a ver. ¿Quién dice yo? O dejamos el tema para otra ocasión. La revelación más poderosa y la señal más inequívoca son dos. El evangelio va a ser predicado al mundo. Número uno, porque el mundo necesita ser salvo a través del sacrificio de Cristo. Número dos, el sacrificio de Cristo destruyó estas gentes malignas y las desterró de la tierra. Por eso están allá en el primer y segundo cielo. ¿Cuál es la revelación? Dice la palabra que estos seres serán tirados a la tierra nuevamente. Ya no van a estar en las nubes como suelen estar, con esas naves que tú ves en la noche. Un día en Oklahoma, veníamos desde Texas, y con mi hermano Jorge Zavala miramos 7 luces en línea a una velocidad increíble. 7 luces. Y cuando yo quería filmar, no me dejó. Una fuerza me detuvo para no grabar. Eso me sucedió en Oklahoma. Yo lo prediqué. Y amados hermanos, ¿cuál es el asunto? Que a través de esta desclasificación de Donald Trump van a engañar al mundo. Y te voy a revelar con la Biblia. Dice la palabra, Mateo capítulo 24, versículo 23. Dice la palabra de Dios, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y sigue agregando, ya os lo he dicho antes. Esto no debe de sorprenderte. Verso 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, en las iglesias, no lo creáis. ¡Wow! Ahora entendés por qué Donald Trump es reptiliano. Salió como una imagen de Cristo sanando, que el Señor los reprenda. Y viene engaño, porque van a ir, está en el desierto y la gente va a ir al desierto. Está en las iglesias y allá va a estar allá. Está en el cielo, agarren avión y ahí la gente va a salir corriendo a buscar.
Pero dice la palabra, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, será tan repentino que la gente ni sabrá. Así. La gente lo esperaba y él ya se fue con su iglesia. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice el verso 29, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Puedes ponerle ángeles caídos. Y también, amados hermanos, ángeles caídos, demonios y piedras de fuego que están alumbrando la tierra. El sol, la luna, todo colapsa. Y dice, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Puedes ponerle potencias igual que ángeles caídos, seres caídos, quedarán expuestos al juicio de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él allá arriba dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Hasta aquí con este directo. Él, antes de su venida, dice la palabra, caerán las estrellas del cielo a la tierra. ¿Quiénes son esas estrellas del cielo? Apocalipsis capítulo 12, te lo voy a revelar. Dice la palabra en el versículo 8, porque dice el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 2, verso 7, te habla de esta batalla. Y cuando Cristo dice, vi el sol, la luna y las estrellas caer a la tierra, es esto. Apocalipsis 12:7. Esta es la revelación. Después hubo una gran batalla en el cielo. Podés ponerle ángeles de Dios contra ángeles caídos. Ángeles de Dios contra seres caídos. Contra extraterrestres. La guerra de las galaxias, las películas. La guerra de las galaxias significa guerra de la luz y las tinieblas. Estás aquí. El hoyo negro, agujeros negros, bla, 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 significa el reino de las tinieblas versus el reino de la luz. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, aquí puedes ponerle Cristo y los ángeles, contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Entendiste ahora? Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Serán desterrados completamente. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. Puedes ponerle Donald Trump. Y el engaño de la agenda OVNI, la cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde van a caer estos seres? A la tierra. Y luego van a decir, vienen a ayudarnos, vienen con tecnología, son buenos, los malos son los que vienen allá arriba. Y van a decirle a la humanidad, hay que unirnos para pelear contra Cristo. No van a decir que es Cristo, van a decir que Cristo es el malvado y que ellos son los buenos. Cuando ellos sean desterrados del cielo y caigan a la tierra, ellos van a decir, los que vienen allá arriba son los malos, hay que tener armas nucleares, hay que mandarle misiles, hay que mandarle las armas que tienen armadas ya, antimateria, para destruir a seres espirituales. Es que tú estás loco, amados hermanos. Pero Cristo dará la orden y se desconfigurará todo, se desmontonará todo, desvanecerá todo lo que haya creado Lucifer y los gobiernos, porque ellos creen que van a ganar esta guerra. Dice, hubo una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12:7. Una batalla de seres de Dios contra seres de Lucifer. Una batalla.
y ellos van a pelear. Dice la palabra, Apocalipsis capítulo 14, 17-14 dice la palabra: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esta gente se está preparando para el Armagedón. Esta gente se está preparando para una guerra contra Dios, contra el reino de la luz, y ellos se están preparando el mega engaño que es a través de la agenda OVNI que está desclasificando este reptiliano que está en la Casa Blanca llamado Donald Trump. Pelearán contra el Cordero. Mira qué osadía. Lo está hablando la Biblia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque no hay nada creado que pueda vencer al Creador. No hay nada que estos demonios puedan hacer para vencer el reino de la luz. Las tinieblas, cuando llega la luz, se desvanece. La luz vence las tinieblas y Cristo es la luz. Y viene pronto. Cristo viene pronto. Las señales son ya inequívocas de su venida. ¿Estás listo? ¿Estás listo y preparado para la venida de Cristo? Porque estos satánicos están supuestamente desclasificando. Y más adelante van a decir, son buenos, los grises, los verdes. Son demonios, ángeles caídos que ya están siendo desterrados del cielo, porque hay una batalla. En lo que tú me estás escuchando a mí ahora, hay una batalla en el cielo que no dura una hora ni un día. Hubo una gran batalla. Apocalipsis 12, verso 7. Esa batalla se está librando en el mundo espiritual. Y por eso, amados hermanos, el enemigo está tirándole con todo: pandemia, plan guerra, encierro que viene, agenda OVNI, desclasificación de archivos, bla, bla, bla. Amados, todo esto se está acelerando porque estos tienen preparado todo para engañar al mundo. Y por eso Cristo dijo: si te dicen está en el desierto, no lo creáis. Si dicen que está en el aposento, no lo creáis. Porque el Señor no viene así. El Señor viene como el relámpago, de un extremo al otro. Ni cuenta se va a dar. Y cuando esté allá arriba, dice, se dejará ver y enviará a los ángeles de Dios a recoger, a juntar a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del otro, de un lado a otro del cielo. Así. Eso está en 1 Tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de la eternidad, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y así estaremos con el Señor. El Señor no descenderá a la tierra, entiéndelo. El Señor no bajará a la tierra. Si hay seres que han caído, ellos se van a hacer pasar por Cristo. Habrán falsos Cristos, falso profeta y falso maestro. El Señor no va a bajar a la tierra y va a decir yo soy Jesucristo. El Señor dice va a descender de la eternidad a las nubes, va a dejar ver su gloria y va a decirle a la gente nada. Solamente enviará a sus ángeles a levantar a sus escogidos y empezará la ira de Dios en la tierra. Aquí no va a quedar ni rama ni nada, amados hermanos, ni tallo, ni raíz. Hay gente que cree, amados hermanos, que no, que sí, que ya después, no. Cuando venga Cristo, se acabó todo. Cuando venga Cristo, se acabó todo. Por eso dice, Él mismo con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo y dará la orden para que resucite los que están en los cementerios, y los que estemos vivos seremos transformados. ¿Estás aquí? Ese es el arrebatamiento, el arpazo, el naxal. Te lo dije en griego, en hebreo y en hondureño. Arrebatamiento. Rapto le llaman en inglés. Rapture. Sí, enviará a sus ángeles para levantar a sus escogidos. Eso se llama arrebatamiento. ¿Lo estás entendiendo?
va a enviar los ángeles a recoger a los escogidos. Arrebatamiento. No te dejes engañar. Vendrán muchos en mi nombre, dice Cristo. Van a decir, está en el desierto, está allá, está acá, la agenda, el ovni. Pero esos son seres que fueron desterrados de la eternidad. Y como ellos fueron desterrados, perdieron sus casas y sus habitaciones. Dice la palabra en Judas capítulo 1, los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada, sí, su propia casa, fueron desterrados. Y esas casas están vacantes. A su nombre. Esas casas están vacantes y Dios ha preparado nuevas casas, nuevas mansiones para los escogidos. Te invito en esta hora que te entregues de todo corazón a Cristo Jesús. Su venida está la próxima. Puedes decir en esta hora, Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón, oh amado Dios, porque reconozco que te he fallado, que no soy digno. Reconozco que soy pecador, que necesito el Evangelio, la sangre de Jesús, que me cubra de todo pecado. Padre, perdona mis pecados, límpiame, purifícame y escríbeme en el libro de la vida. Quiero ir a morar contigo. Dame sabiduría, dame conocimiento, dame discernimiento para poder caminar en este mundo agradándote en todo. Gracias, papá, porque tú me has salvado a través de tu Hijo amado que murió, fue sepultado y resucitó en gloria y que viene por mí. Gracias por perdonarme, limpiar y borrar todas mis rebeliones. Me arrepiento de todo pecado y me entrego a ti. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. No te dejes engañar, que estos satánicos van a decir, hay naves espaciales. Claro que hay naves espaciales, hay nodrizas. Tienen un proyecto llamado Blue Beam, proyecto DARPA, HARP, proyecto Avatar, proyecto satánico de Lucifer, donde van a tratar de engañar al mundo entero, el cual engaña al mundo entero, dice la palabra. Fue arrojado a la tierra y los ángeles caídos también. Cristo viene, Cristo viene, el fin se acerca y las señales están dadas. Busca del Señor antes que sea demasiado tarde.